Dios te bendiga y bienvenido a este 10º capítulo de tu podcast Escritos para Dios. Abriremos en oración y posteriormente iremos a la lectura y reflexión de la palabra diciendo: bendito Dios y Padre, te doy las gracias por la vida de la persona que se encuentra escuchando este podcast, por todos los que lo oirán, amado Señor. Te pido, Señor, que las palabras que se van a decir, que las palabras que se van a comentar sean de bendición y sean de edificación, que bendigan la vida del oyente, Padre amado, y que pueda ser, Señor, esta palabra puesta por obra en sus vidas, Señor. Gracias te doy por este momento y dedicamos, Señor, esta oportunidad solamente para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, habiendo iniciado en oración, vamos entonces a pasar a la lectura de la palabra de Dios, y en esta oportunidad vamos a estar reflexionando en el libro de, ya lo sabes, Proverbios capítulo 4 y versículo número 18. Pero la senda de los justos es como la luz del amanecer, que brilla más y más hasta que alcanza su máxima fuerza y gloria en el día perfecto o en la plenitud del día. Así, estimado amigo y hermano, podemos ver entonces cómo la palabra de Dios nos presenta en esta oportunidad esta escena de el día, de la progresión del día. ¿Y con qué podemos entonces o cómo podemos aplicar esto para nuestra vida? Es exactamente con la vida. Podemos hacer el símil o el parecido de el día y la vida. Como tú y yo sabemos, la vida no es siempre sencilla. La vida está llena de muchas circunstancias y situaciones. Y de igual manera, un día tiene varias etapas, tiene proceso. Y cada día es un proceso. Y la vida en sí, tal cual, es un proceso. Sin embargo, no siempre lo vemos de esa manera por diversos motivos, ¿ok? Quizás a veces estás pensando en otras cosas. Quizás a veces estás enfocado en diferentes aspectos y tal vez no vemos espiritualmente todo. Sin embargo, por ejemplo, cuando tú inicias algo nuevo, no siempre es fácil. Inicias un nuevo trabajo, inicias una relación, inicias tus estudios, etc. Una gran cantidad de cosas. Y así también el día, cuando inicia a la medianoche, es decir, a las 12, es donde un día nuevo inicia. El día está completamente oscuro. O sea, en la normalidad, el día es oscuro a esa hora, 1 de la madrugada, 2 de la madrugada. Sin embargo, a medida que avanza la noche y empieza a volverse la madrugada del día, dependiendo de donde tú te encuentres, en algunos lugares a las 5 de la mañana ya la oscuridad empieza a bajar y la luz empieza a venir. Así también en esas circunstancias de la vida, cuando el tiempo de Dios ha llegado, la oscuridad va a empezar a cesar. Aunque si bien es cierto, también la oscuridad puede ser que llegue de forma repentina o de manera pausada a tu vida en alguna u otra área. Eso no quiere decir que es eterno, sino que de alguna manera u otra Dios va a empezar a obrar en tu vida. Y eso es algo que muchas veces, al enfocarnos en el problema, al enfocarnos en la situación y al enfocarnos en la dificultad, olvidamos. Y Satanás, el enemigo, hace que tu mente se enfoque en los problemas, hace que la mente del ser humano se enfoque en cómo lo vas a resolver tú, cómo vas a pagar la deuda, cómo vas a curarte, cómo vas a hacer esto y lo otro. Sin embargo, el que hace las cosas no es el ser humano, es siempre y únicamente Dios en tu vida, el que obra, el que sana, el que liberta,
el que te da la sabiduría, el que te da el entendimiento, el que te da el conocimiento, el que te lleva de victoria en victoria. Pero como escuché hace unos días, un predicador decía que para que hayan victorias tienen que haber batallas. La victoria no va a llegar a tu vida si no pasas por una batalla. Así, estimado hermano, ves cómo si decimos que vamos de victoria en victoria y de gloria en gloria, como lo dicen las escrituras en otra porción, ¿cómo vamos a llegar a la victoria si no has pasado por el proceso, si no has pasado por la batalla, si no has pasado por la presión? Entonces, quien te da la victoria en los procesos es Dios, es su poder, es su bondad, es su misericordia, es ese amor tan grande que tiene por ti y por mí, el que nos ayuda en todas las necesidades de la vida, el que cuando ve la oscuridad en tu vida es el que te presta la ayuda, te tiende la mano y te dice: no temas, yo te ayudo. Es quien en la oscuridad te recuerda que la oscuridad no es para siempre, tu vida no siempre va a estar llena de problemas. Claro, cuando estamos en la situación es fácil enfocarse en el problema, es fácil enfocarse en la oscuridad, es fácil olvidarse que el día viene pronto, que la luz viene, es fácil olvidarse de que las circunstancias pueden mejorar cuando las cosas se empeoran, cuando perdiste tu trabajo, cuando no encuentras uno nuevo, cuando las cuentas se acumulan, cuando las deudas vienen, cuando el banco te llama, cuando tus acreedores empiezan a pedirte lo que le debes, cuando no tienes para pagar tu casa, la renta, la electricidad, los servicios básicos, cuando todas las cosas empiezan a acumularse sobre ti, cuando te va mal en tus estudios, cuando una persona de tu casa se enferma y otro más y dices: Señor, ¿qué pasa? En medio de eso es fácil enfocarse en lo que está sucediendo y es fácil olvidarse que la luz viene, como la palabra de Dios lo dice, que la senda, el camino del justo es como la luz del amanecer. Si bien es cierto, el amanecer no pasa de un momento a otro, no es enseguida, y sin embargo lo que te puedo decir es que como cada día la luz del sol sale, así en medio de cada circunstancia que tú y yo atravesemos, la luz del sol volverá a salir, el sol de justicia que es Jesucristo volverá a ponerse sobre tu vida, sobre tu situación, sobre tu necesidad, sobre tu enfermedad, sobre todo aquello que te está haciendo olvidarte de que la luz está allí, de que Dios te ha dado luz en tu vida, en tu corazón, cuando le recibiste como tu único y suficiente Salvador personal. Ahí dentro de ti hay una luz que Dios te ha dado y esa luz puede volverse más fuerte. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos en medio de la batalla sujetarnos fuertemente de la mano de Dios en oración, en el conocimiento de su palabra, escuchando prédicas que edifiquen tu vida, tu alma, tu corazón, recordando que la esperanza que Dios te ha dado no es una esperanza hueca, no es una esperanza vacía, es una esperanza con fundamento, porque Dios no se ha olvidado de ti en medio de tus circunstancias. El Señor está consciente y mejor conocedor que nadie de tu situación. Nosotros a veces pensamos que si el ser humano supiera, que si esta persona o la otra supiera y me ayudara, pues déjame decirte que el que más te puede ayudar, que Dios lo sabe. Y probablemente tú preguntas: bueno, si Dios lo sabe, si Dios sabe que necesito un trabajo, si Dios sabe que necesito cubrir esta necesidad, si Dios sabe que estoy enfermo, si Dios sabe que tengo X o Y problema, ¿por qué no me ha ayudado? ¿Por qué se tarda tanto? ¿Por qué me deja sufrir? ¿Por qué me deja pasar? Y simple y sencillamente la respuesta es que Dios sabe lo que está haciendo, pero tú y yo en nuestra
mente humana y finita no entendemos su plan, y aunque duele decírtelo y uno quisiera quizás tener una respuesta ya o para ayer, y nosotros queremos ver la solución ya en el momento, no queremos pasar el dolor, no queremos pasar las circunstancias, pero Dios tiene un propósito perfecto para todo y nada escapa a su voluntad, nada escapa a su conocimiento, nada de lo que sucede en este mundo. Y posiblemente puedes decir, pero hay muchas cosas injustas, pero tal vez tú y yo en nuestra mente nos es difícil entender los propósitos de Dios, y la palabra de Dios así lo dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que tus pensamientos. Así que en medio de tu circunstancia, lo que es claro es que Dios lo sabe, y que Él sabe también de qué manera te va a ayudar, de qué manera te va a resolver, de qué manera Él se va a manifestar para gloria de Él en tu vida. Y eso es sin lugar a dudas, que Dios se va a manifestar en tu vida. Posiblemente llevas mucho tiempo esperando, no sé cuánto, tal vez un día, 10 días, un mes, un año, 10 años. Yo no sé cuánto tiempo tienes esperando, cuánto tiempo tienes en la batalla, pero ciertamente tú y yo, si creemos y hemos creído en un Dios, es un Dios de victoria, es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, es un Dios que sabe hasta dónde tú y yo soportamos y no nos va a dejar pasar más allá de ese límite. Dios no te va a poner en una situación para destruirte, no te va a poner en una situación para que te alejes de Él. Te está pasando muchas cosas quizás en este momento por un motivo que tú y yo no comprendemos, y a veces quisiéramos entender, y a mí me han pasado muchas cosas en la vida donde yo digo no entiendo o quiero saber por qué me está pasando esto, y muchas personas dicen ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? Y yo también puedo preguntarte ¿por qué a ti no? ¿Por qué a nosotros no? Como dicen algunas personas, ¿qué corona tenemos? ¿Qué corona tienes? ¿Qué corona tengo? Para que las circunstancias no lleguen a nuestras vidas. Y sin embargo, aunque pasemos por esas circunstancias, Dios ya tiene tu victoria. Dios tiene preparada la victoria que te va a dar en medio de tu problema, en medio de tu debilidad, en medio de tus circunstancias. Dios ya tiene planificado el día y la hora marcados en el calendario cuando va a suceder ese milagro, esa provisión. Esa circunstancia va a cambiar según Dios lo ha determinado y no según lo que tú y yo queremos. No cuando tú y yo lo queremos, sino que cuando Dios lo tiene ya planificado. Y es a veces difícil entenderlo o recibirlo, pero lo mejor que podemos hacer tú y yo en medio de nuestros problemas es recibir la verdad de que el día va a ser perfecto, de que aunque la oscuridad es fuerte, de que aunque la tormenta es grande, de que aunque el problema se mira difícil y se ve muy oscuro y no se puede resolver, pero la palabra de Dios dice que la senda, el camino del justo es como la luz del amanecer, que va en aumento, que brilla más y más hasta que el momento la luz es perfecta y brilla con su máximo esplendor y fuerza. Y así va a ser sobre tu vida y la mía. Y tenemos que declararlo cada día, que aunque probablemente no estás en tu mejor momento, pero Dios ya tiene tu salida. Y tú puedes venir cada día y decir, yo sé, Señor, que tú ya tienes mi solución. Ya sé, Señor, que tú sabes cuándo vas a resolver esto. No me toca saber cómo lo vas a hacer. No me toca saber de dónde viene la provisión. No me toca saber cómo tú lo vas a hacer. Lo que me toca hacer es creer que tú lo tienes para mí. Creer que tú lo vas a hacer.
depositar toda mi confianza en ti, poner en ti mi mirada, poner en ti mi corazón y descansar sabiendo que tú tienes el control, que tú tienes esta situación bajo control y que sin lugar a duda tú vas a manifestarte con poder y gloria. Porque déjame preguntarte cuántas veces Dios no te ha ayudado, cuántas veces no has pasado por desempleo, por hambre, por tristeza, por soledad, por enfermedad. ¿Cuántas veces? ¿Acaso es la primera vez que estás pasando por algo así? ¿Acaso es la primera vez que te sientes mal? ¿Acaso es la primera vez que no tienes empleo? ¿Acaso es la primera vez que te va mal en tus estudios? ¿Acaso es la primera vez esta? Y yo te puedo decir que en mi vida, aunque estoy pasando por una circunstancia difícil, no es la primera vez que me ha pasado, no es la primera vez que me quedo así, no es la primera vez. Y en todas las veces anteriores que he pasado por esto, Dios ha llegado al rescate en el momento apropiado. No ha sido cuando yo lo he querido, sino que ha sido cuando Él sabe que tiene que hacerse, cuando Él sabe que es el momento perfecto. Y la espera no ha sido fácil, porque el ser humano quiere las cosas, como te dije, sin pasar el proceso, sin pasar la batalla, sin pasar por muchas veces el llanto, pero muchas veces el llanto, el problema, la situación, el proceso es necesario para que crezcas espiritualmente, para que te acerques más al Señor, para que tu corazón no ponga su mirada en el hombre, para que tu corazón ponga su mirada cada vez más en Dios y no vengas a esperar de los que te rodean, de tus amigos ni de tu familia, sino que solamente lo deposites esa fe en el Señor. Y no es fácil hacerlo, no es fácil pasar por los problemas, pero Dios sabe por qué lo está haciendo, por qué nos está pasando muchas veces por estas circunstancias. Y sin embargo, al pasarlo al otro lado de la circunstancia está la provisión, está la paz, está la luz perfecta que brilla con todo su poder y su fuerza. Ahí entonces, cuando has pasado la batalla, el problema, la circunstancia, la enfermedad, la deuda, ahí está Dios y también está contigo ahora mismo. Ahora que estás escuchando este mensaje, Dios está contigo y llegará el día donde el Señor va a traer nuevamente la luz a tu vida y podrás ser testigo con tus ojos de lo que un día creíste con tu fe, lo que un día tú creíste ciegamente, únicamente descansando en las promesas de Dios, lo vas a ver con tus ojos y Dios no te va a dejar pasar, como te decía, más allá de lo que Él sabe que tú puedes pasar. Y llegará el momento en el que el Señor nuevamente traiga esa luz que necesitas, esa luz que tal vez estás necesitando y que no ves en tu vida. Y sé, como te digo, que no es fácil, pero con la ayuda del Señor todo se puede, pero no es fácil. Y llegará el momento en el que el Señor te diga: resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová está sobre ti. Pero mientras llega ese momento, ¿qué te toca a ti y a mí? Creer y no desmayar y no rendirse. Pero el proceso lo tenemos que pasar para nuestro propio bien, para nuestro crecimiento. El día tiene, como te decía, muchos momentos de claridad. Hay días donde un momento llueve. Hay días donde un momento llueve, pero después viene la calma. Después de la tormenta viene la calma. Como decía la alabanza, puedes tener paz en la tormenta, pero el que te da la paz es Jesús. Y si tú y yo caminamos de su mano, meditando su palabra a diario, conversando con Él, exponiendo tu corazón delante de Dios y diciéndole: Señor, aquí necesito tu ayuda, si no yo no salgo, si no yo no puedo. Y eres sincero delante de Dios. Y como te digo, muchas veces es difícil la cantidad de tiempo,
porque yo no sé cuánto tiempo tiene la persona que está oyendo este mensaje de estar esperando su bendición, su provisión, su sanidad. No sé si tienes esperando días, meses o años, pero al final hay esperanza para todos y hay una provisión que Dios quiere darte. Ahora pregúntate tú y pregúntale a Dios: Señor, ¿qué tú quieres de mí? ¿Qué puedo hacer yo? Si es que puedo hacer algo, o simplemente me quieres dejar pasar por esto, por tus propósitos perfectos que no puedo entender, y lo que tengo que hacer es esperar. Porque también el Señor dice eso en su palabra. Dice que bueno le es al hombre esperar, callarse y esperar. Pero como te digo, a veces nosotros quisiéramos recibir la palabra y que te diga: mira, aquí está tu bendición ya. Aquí está ya. Declara que Dios... No, nada de declarar que Dios esto, no. Lo que puedes declarar es la palabra de Dios. Pero declarar no te va a traer las cosas. Y yo declaro que tengo $100 en mi bolsa. Eso no está bien. Puedes declarar que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y como Él no va a dejar que nada te falte, Él lo sabe. Si Él te quiere dar una provisión y tú dices: bueno, mi provisión viene porque Dios me está dando un trabajo, Él lo sabrá hacer. Mi bendición viene porque Él puso en el corazón de una persona bendecirme con una X cantidad de dinero. Entonces ese es Dios también. Pero tú y yo necesitamos también descansar en el propósito de Dios y descansar en que Él sabe cómo nos va a sacar de ti y a mí. Como te decía anteriormente, muchas veces no es fácil esperar, pero la Biblia dice, Lamentaciones 3:26, bueno es esperar en silencio, no quejándote, en silencio la salvación de Jehová. Lamentaciones 3:25, bueno es Jehová a los que en Él esperan, no en las personas que te rodean, no en las personas que te rodean, sino en Dios. Al alma que le busca. Y cuando dice en silencio, no quiere decir que no vas a hablar con Dios, no quiere decir que vas a estar callado, quiere decir que le digas ya no más a la queja, que le digas no más a la autocomiseración, es decir: ay, es que yo si tuviera esto, ay, es que yo si tuviera esta situación, es que si yo no me hubiera dicho esto, es que si yo no hubiera hecho esto, es que si tuviera esto, es que si tuviera lo otro. Estamos esperando ser felices a partir de un momento. ¿Por qué no eres feliz con lo que tienes ya? ¿Por qué no eres feliz con la vida que Dios te ha dado? Si tener la vida ya es una bendición grande, pero muchas veces no vemos el valor de lo que tenemos. No vemos el valor de lo que Dios te ha dado. No es el valor de las cosas, aunque sean pocas, pero Dios te las ha dado. Y a veces hay personas que incluso miran a otras personas que tienen menos o no tienen nada, y cuando pasas o ves estas circunstancias es que te das cuenta del gran valor que tú ya estás teniendo en tus manos y no lo disfrutas. Caminar, ¿cuántas personas tienen esa situación que no pueden caminar y tú y yo tal vez lo podemos hacer? Hablar, escuchar, tener tus sentidos, esas son bendiciones tan grandes de Dios. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros la damos por sentado. Damos por hecho que Dios nos tiene que dar cada día la vida, que Él tiene que hacer salir el sol, que Él tiene que darme aire para respirar, que Él tiene que hacer que mis ojos sirvan, que mis piernas se muevan. ¿Qué pasa si el día de mañana tú te levantas y ya no puedes caminar? ¿No sería esa una pérdida grande? ¿Qué pasa si el día de mañana tú no puedes hablar, tú no puedes escuchar así de la nada? ¿Acaso Dios está obligado a hacer eso por ti? ¿Acaso Dios está obligado a darte aire, a darte comida? No, pero Él en su gran amor y misericordia te lo da, lo hace sobre tu vida. ¿Qué quiero decirte con esto, amigo y hermano? Que necesitamos ser agradecidos, aún en la tormenta, aún en la circunstancia, aún en la debilidad, aún en el problema. Necesitamos ser agradecidos, porque Dios no está obligado a darte nada.
y lo que te da es por su gracia y por su favor, es porque te ama. ¿Cómo Dios te va a deber algo a ti y a mí? Si Él es el creador del universo, si Él es el que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Dios no nos debe nada a nosotros. Nosotros le debemos todo a Él. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, viene de parte de Dios. Y no nos debe Dios nada ni a ti ni a mí. Y aún así, Él quiere hacer que tu día, que tu vida sea pleno. Y Él puede hacerlo. Pero necesitamos rendir nuestra vida y nuestro corazón a Él. Rendir toda nuestra confianza a Dios no es fácil, porque al ser humano le gusta saber que tiene la capacidad de influir en los resultados. Al ser humano le cuesta soltar el control de su vida, te cuesta soltar el volante, pero si tú y yo lo hacemos y dependemos de Dios, ciertamente tu día se volverá como el mediodía. Y va a brillar tu vida y todas las circunstancias dentro de ella en su máximo esplendor. Y tal vez te preguntas, ¿cuándo va a pasar eso? Me gustaría saber dónde está la marca en el calendario. A mí también. A mí también me gustaría ir a mi agenda, a mi teléfono, o ir al calendario que está marcado, está colgado en la pared. Me gustaría ir y ver dónde está el día que Dios ya marcó para mi provisión, para la sanidad, para la bendición. Me gustaría mucho saberlo, pero no lo sé, ni tú tampoco. Y aunque no tengo la marca en el calendario, ni en el calendario físico, ni en el digital, sé que hay un calendario espiritual que Dios tiene, donde está ahí clarito el día, la hora, el momento y el lugar. Y me ha pasado muchas veces y he visto la mano de Dios aún en medio de la oscuridad grande. Cuando su propósito se ha cumplido, ciertamente la luz volverá sobre ti. Y como te dije antes, el Señor entonces te dirá: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. No te rindas, no te rindas, no te rindas, porque tu vida volverá a su máximo esplendor. Y quizás hasta más grande de lo que fue. Pero Dios sabe lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, dónde lo va a hacer, de dónde vendrá. Y a ti y a mí nos toca creer. Nada más eso. Y es una oración que yo trato de hacer, de decirle: Señor, te doy gracias por lo que tú ya tienes preparado para mí. Y no sé cómo lo vas a hacer. No me toca saber cómo tú lo vas a hacer. Lo que me toca hacer es creer que tú ya lo hiciste, que ya lo tienes y que en su tiempo yo lo veré. Eso es todo. Y ya te pregunto, ¿qué cambiaría si tú y yo entendiéramos por qué estamos pasando lo que estamos pasando? ¿Acaso eso haría más fácil tu problema? Si tienes deudas, si tienes enfermedad, si tienes necesidades o si tienes problemas, ¿entender de dónde viene pueden ayudarte a que te duela menos? No, entenderlo no te va a ayudar. Pero creer que Dios puede resolverlo, sí, porque eso te da esperanza, porque eso te da paz, porque eso te da el gozo que no depende de tu circunstancia. El gozo no depende de la circunstancia. Y puedes volver a sonreír aún en medio de la tormenta y decirle: Señor, te doy gracias, porque yo sé que aunque yo no veo con mis ojos tu obra, yo sé que lo veré. Yo sé que lo veré. Y el día entonces volverá a ser lindo sobre ti, en tu vida. Y verás, como dice la Escritura, que ese sol estará sobre ti, ese sol, esa luz que es Jesucristo, y tu vida, tu día, tu situación, tu circunstancia brillará como el sol de mediodía, con ese esplendor total. Así que no te rindas y sigue adelante, porque en Cristo la victoria es segura. Cerremos en oración. Amado Dios y Padre, te damos las gracias por la oportunidad de haber meditado en esta hermosa hora tu palabra, por haber podido, Señor, compartir esta bendición, y te pido que estas palabras, Señor, puedan hacer eco
en la vida del oyente. Que estas palabras, Señor, le den fortaleza. Que estas palabras, amado Padre, le den esperanza y llenen su corazón sabiendo que a su tiempo segará. Que a su tiempo, Señor, tú le ayudarás. Que a su tiempo tú le sanarás, tú le proveerás, tú le restaurarás y no le dejarás caído. No le dejarás, Señor, en derrota ni en vergüenza, sino que tu poder se manifestará una vez más sobre la vida del oyente que ha escuchado este mensaje, ahí hasta donde haya llegado. Tu bendición sé que está con él y te pido por la protección de su vida, de su familia, y para que, Señor, puedas aligerar su carga en cualquier circunstancia que esté pasando y que pueda poner por obra lo que hemos conversado en esta oportunidad, porque estas palabras no son mías, son tuyas. En el nombre de Jesús, amén. Así que muchas gracias, estimado amigo o amiga, amado hermano en Cristo, que has escuchado este mensaje. Gracias por sintonizarnos y nos vemos en un próximo capítulo de tu podcast Escritos para Dios. Que Dios te bendiga.